El placer de la dilación, de Umberto Eco. Cuando hace unos 20 años dicté mis conferencias Norton en la Universidad de Harvard, recordé que 8 años antes debería haberlas dictado Ítalo Calvino, pero falleció sin poder escribir la sexta lección. Sus textos se publicarían más tarde como 6 propuestas para el próximo milenio. Como homenaje a Calvino, empecé por la lección en la que elogiaba la rapidez, recordando, sin embargo, que su apología de la rapidez no pretendía negar los placeres de la dilación. Por eso dediqué una de mis conferencias al placer de la dilación. La dilación no le gustaba a ese Monsieur Humboldt, el cual, rechazando para el editor Ollendorf el manuscrito de la Recherche de Proust, escribió: «Es posible que yo sea algo duro de entenderas, pero no consigo comprender cómo un señor puede emplear 30 páginas para describir las vueltas y revueltas que se da en la cama antes de conciliar el sueño. Negar los placeres de la dilación nos impediría, pues, leer a Proust. Pero, aparte de Proust, yo recordaba un caso típico de demora en los novios de Manzoni. Don Abbondio vuelve a casa rezando en su brevario y ve algo que no habría querido ver en absoluto, es decir, a 2 bravos esperándole. Otro autor desearía satisfacer de inmediato nuestra impaciencia de lectores y nos diría enseguida qué sucede. En cambio, en ese punto Manzoni dedica unas cuantas páginas a contarnos quiénes eran los bravos en aquellos tiempos. Y luego, cuando nos lo ha dicho, sigue demorándose junto a don Abbondio, que gira el dedo en su sobrecuello para volver la cabeza hacia atrás, por si alguien pudiera llegar en su ayuda. Y al final, don Abbondio se pregunta: ¿qué hacer? Anticipándose a Lenin. Era necesario que Manzoni introdujera esos datos históricos. Sabía perfectamente que el lector se sentiría tentado a saltárselos, y cada lector de los novios así lo ha hecho, al menos la primera vez. Pues bien, también el tiempo que se necesita para hojear unas páginas que no se leen forma parte de una estrategia narrativa. La dilación aumenta el espasmo no sólo de don Abbondio, sino también de nosotros los lectores, y hace su drama más memorable. Y díganme si no es una historia de dilaciones la Divina Comedia, donde el viaje de Dante podría llevarse a cabo oníricamente incluso en una sola noche, pero para llegar a la apoteosis final tenemos que aplicarnos con 100 cantos. La técnica de la dilación supone una lectura sin prisas y lenta. Woody Allen, hablando de las técnicas de lectura veloz con las que se hojea deprisa y en diagonal un texto, concluyó más o menos: he leído así Guerra y Paz. Hablaba de Rusia. A la lectura lenta dedica su libro Literatura lenta nel tempo della, Fretad, Anna Lisa Bussolad, pero no se limita a desear el regreso a un pasado relajado de lectura. Vincula el problema a la temática de la velocidad de nuestro tiempo y a los análisis antropológicos al respecto, poniendo el argumento en el centro de una serie de prácticas salvíficas en las que se incluye incluso la sloth thought. Por lo que antaña la literatura, Bussolad, cómo siento que por una malentendida corrección política se evite ya decir la Bussolad, como se decía incluso en el extranjero, la callas. Examina las teorías de Genet, Slovinsky y otros, y analiza cabalmente las obras de Marías, Matt Edwan, Bufalino, De Luca, Saramago, Kundera, Derleth, Rummich, Baricot, y la honradez de recenista me obliga a decir que se ocupa amablemente también de mí y de cómo demorarse
gozando del vértigo de la lista. Nace así una fenomenología de las técnicas de dilación, al final de la cual aflora en el lector el deseo de aprender a leer más despacio, aunque haya que demorarse 30 páginas para entender cómo das vueltas y más vueltas en la cama antes de conciliar el sueño. Excluyendo las notas a pie de página y la bibliografía, el libro tiene solo 130 páginas y se puede leer con su debida lentitud. Escrito y publicado en el año 2004.